Hola a todos los colegas académicos de diversas partes del mundo. Yo soy el doctor Hugo Manuel Camarillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y me da mucho gusto saludarlos y saber que compartimos el interés por este tipo de eventos académicos de carácter multidisciplinarios, donde se discuten las ideas a nivel global con el apoyo de plataformas digitales y que luego de la realización de 4 ediciones, este congreso se ha ido consolidando como un espacio abierto de comunicación y divulgación que contribuye al acceso universal del conocimiento. Me estoy refiriendo a este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, suscitado en este noviembre del 2023. Así que mis agradecimientos para los organizadores de este cuarto Congreso, en especial para el grupo INECO Investigación de Innovación, Educación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, también para el grupo de investigación LADECOM, es decir, Laboratorio de Estudios en Comunicación de la Universidad de Sevilla, y también para el grupo denominado Compoder, es decir, Comunicación, Poder y Pensamiento Crítico ante el Cambio Global de la Universidad de Sevilla. También el agradecimiento es para la Secretaría Técnica del Congreso a cargo de Francisco Anaya Benítez, director de Egregius, y finalmente gracias a la profesora Almudena Cotán Fernández de la Universidad de Huelva, España, y que coordina el área de revisiones teóricas y análisis documental en educación de este Congreso, por la aceptación de esta ponencia. Misma que se titula La enseñanza-aprendizaje del derecho bajo metodologías emergentes y TICs. En este sentido, el objetivo de la presente ponencia es presentar algunas reflexiones sobre la literatura publicada en América Latina y desde luego en México acerca de la enseñanza-aprendizaje del derecho bajo metodologías emergentes y TIC, que confronta el paradigma de enseñanza-aprendizaje tradicional del derecho. Y comenzaré por decirles que en América Latina y particularmente en México predomina en las instituciones de educación superior un paradigma de enseñanza-aprendizaje tradicional, es decir, de repeticiones, de memorizaciones, de artículos de códigos y de memorizaciones de legislaciones. Bajo este paradigma dominante, los profesores están posicionados en la clase de tipo magistral, en la que los estudiantes desenvuelven un papel pasivo como simples receptores del conocimiento jurídico. Bajo este paradigma, que Paulo Freire consideraba como educación bancaria, se inhibe un aprendizaje real y significativo del derecho. Obvio, estoy utilizando como marco teórico a Paulo Freire en este contexto, aunque particularmente él no hablaba acerca del aprendizaje y enseñanza del derecho, pero lo estoy tomando como referencia para explicar lo que estoy mencionando. Bajo este paradigma, pues, donde se considera o donde se percibe a los estudiantes de manera pasiva y donde el profesor es el que eh, avienta el conocimiento o deposita el conocimiento de los estudiantes, pues el aprendizaje real y el aprendizaje significativo del derecho no se suscita. ¿Por qué? Porque memorizar y repetir conceptos no necesariamente implica un aprendizaje del estudiante. Del otro lado de la moneda se encuentra el paradigma de enseñanza-aprendizaje activo o emergente, en el que el estudiante tiene ahí un papel relevante, un papel protagónico, se desarrolla bajo un ambiente de aprendizaje más dinámico, más autogestivo, más creativo, motivante, disruptivo, expandido, etc. Dentro de este contexto, pues se ejercitan estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho, las cuales pueden consistir en metodologías emergentes como aprendizajes basados en juegos, en resolución de problemas, aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico,
etcétera, y o utilizando toda clase de TIC que permiten acortar las brechas digitales entre profesores y estudiantes y se pondrán prácticas bajo ambientes virtuales de aprendizaje que pueden caracterizarse de innovadores. Ahora bien, una vez revisada la literatura correspondiente, resulta necesaria hacer la siguiente reflexión. Porque ¿Por qué en la actualidad sigue dominando la práctica de una enseñanza jurídica tradicional en las universidades? Y esta es una pregunta. ¿Por qué en la actualidad sigue dominando la práctica de una enseñanza jurídica tradicional en las universidades? ¿Cómo es posible que ante la aparición de la sociedad informacional, de la sociedad red de la que hablaba Castel, cómo es posible que ante la aparición de la cuarta revolución industrial, caracterizada por vertiginosos cambios disruptivos, como hacía referencia a Schwab en el 2016, y cómo es posible que ante la emergencia de la cultura digital fortalecida por las interacciones entre los nativos digitales y la adaptación a esta cultura de los inmigrantes digitales de la que hablaba Prensky en el 2001 y en el 2013, sigue imperando una enseñanza del derecho alejada de las innovaciones educativas mediadas por las TIC. ¿Acaso es incomprensible que si la sociedad es interpelada por la tecnología y las nuevas formas virtuales de interacción social, el derecho y su aprendizaje también deben ser perturbados para hacerlos más afines a la realidad imperante? En este sentido, y luego de hacer estas preguntas, pensar o afirmar que el derecho no requiere ambientes virtuales de aprendizaje es contradecir sin argumentos lo que señalan varios autores respecto a que desde hace tiempo los procesos educativos y el aprendizaje están mediados por las TIC, como señalaba Moreno, José Joaquín Brunner y otros autores. Desde luego, con la pandemia por el COVID-19 surgió la necesidad de enseñar el derecho a través de la pantalla y vimos la oportunidad de utilizar tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje del derecho. Vimos que los profesores de derecho y las escuelas de derecho nos habíamos tardado en migrar del salón de clases a los ambientes virtuales de aprendizaje por el tradicionalismo que caracteriza al derecho en México y América Latina. Es decir, la pandemia representó una disrupción para entender la necesidad de utilizar las tecnologías emergentes en el campo del derecho y acelerar su puesta en marcha, su puesta en práctica, e incluso dio la posibilidad de continuar, una vez que culminó la contingencia sanitaria, con los procesos de aprendizaje del derecho mediados por herramientas y plataformas digitales. Esto fue inevitable y todos los actores tuvimos que adaptarnos a ello, incluso los profesores más tradicionalistas en la enseñanza del derecho. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Y a pesar de que impera una enseñanza sumamente tradicional en las universidades mexicanas, los estudiantes tienen un aprendizaje disruptivo y un aprendizaje expandido del derecho a través de cursos en línea, los cursos semipresenciales, las redes sociales o por medio de las plataformas tecnológicas. Y esto lo he señalado en diferentes espacios de divulgación del conocimiento. Por ejemplo, la profesora Daniela Barbosa y un servidor aseguramos que si una parte considerable de los estudiantes universitarios son nativos digitales, entonces los profesores y funcionarios universitarios que coordinan o dirigen las licenciaturas de la disciplina deben voltear la mirada a otros contextos y ambientes de aprendizaje distintos a los ordinarios y que no están mediados por el espacio ni por el tiempo, sino por la virtualidad, a pesar de la resistencia a utilizar las TIC o a su desconocimiento por parte de los profesores. En este sentido, mi colega que mencionó y yo denominamos en un artículo académico sobre el aprendizaje del derecho disruptivo y expandido, que un analfabeta digital es aquella persona, independientemente de su rol social como docente, estudiante o profesional de la abogacía, que sigue aprendiendo derechos sin utilizar o sin aplicar las TIC, ya sea por el desconocerlas
o por su resistencia a hacerlo, es decir, sin ponderar las innovaciones disruptivas que son distintas a las ordinarias y que permiten un aprendizaje expandido del derecho que escapa a los límites de la educación formal, a la temporalidad y al espacio. Y con este concepto hacíamos referencia a que, si bien históricamente el ejercicio de la profesión jurídica, así como la enseñanza-aprendizaje del derecho, ha sido de carácter tradicionales en México y América Latina, es pertinente configurar una armonización con la realidad social y cultural que impera ahora en las escuelas o facultades del derecho. Y aquí hago esta pregunta: ¿cuál es esa realidad? Pues la de una sociedad estudiantil con características de nativos digitales, cuyas relaciones sociales y fuentes de información se encuentran mediadas, desde luego, por el uso de la tecnología. Se trata de un concepto crudo, pero realista, ante la presencia de una sociedad estudiantil jurídica universitaria mediada por las fuentes de información, el uso de la tecnología, y ante la interpelación de la vida y el mundo por el ciberespacio. En conclusión, es pertinente que los profesores de Derecho de las instituciones de educación superior de América Latina tengamos la convicción de transformar la enseñanza-aprendizaje del derecho mediante el diseño y puesta en práctica de metodologías y tecnologías innovadoras, activas, motivantes, disruptivas y, por supuesto, mucho más acordes a la realidad social y tecnológica imperantes. Es pertinente y urgente entonces propiciar en los estudiantes la reflexión al respecto para confrontar la cotidianidad de la enseñanza-aprendizaje del derecho basada en la memorización, en la repetición y totalmente pasiva. En este sentido, la oposición al modelo tradicional de pedagogía jurídica es adecuada, es pertinente, ya lo menciono, ya que actualmente no es viable. No es viable en el contexto cultural, social y tecnológico en el que vivimos. Si fue de tu interés esto que acabo de comentar y quieres ampliar lo que he mencionado, yo soy Hugo Manuel Camarillo y puedes consultar mis trabajos publicados acerca de la enseñanza-aprendizaje del derecho. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.